¿Se imaginan nacer en un lugar donde el invierno congela hasta el agua de las cañerías? ¿Donde el aliento se convierte en una nube blanca dentro de tu propia casa? Esta es la historia de Ana, una chica de Moldavia, uno de los países considerados más pobres de toda Europa. Y este es el relato del día en que volvió a casa con su primer sueldo, un sueldo ganado en una empresa peruana, un sueldo que cambiaría su destino para siempre. Sobre la vieja mesa de madera, un sobre blanco. Su madre lo abrió con la parsimonia de quien no espera nada. Pero al ver su contenido, sus dedos se detuvieron en seco. Contó los ceros. 1, 2, 3. 9.000. ¿9.000 soles? Ana, ¿de verdad? ¿De verdad este es tu sueldo?, preguntó con un hilo de voz. En esa casa, donde el ingreso mensual a duras penas llegaba a los 500 soles, donde a veces la luz se cortaba y cenaban a la luz de una vela, acababa de aterrizar una cantidad de dinero que jamás habían visto junta. Era el fruto del esfuerzo de una hija que, sin que nadie la entendiera, había luchado sola por aprender castellano. La madre, después de un largo silencio, apretó con fuerza el sobre en su mano y, sin decir una palabra más, abrazó a su hija con el peso de toda una vida. ¿Por qué esta chica decidió aprender castellano? ¿Y cómo fue que ese idioma, tan lejano a su tierra, reescribió el destino de su familia? Por favor, acompáñenme por un momento a escuchar esta increíble historia. En un pueblo del norte de Moldavia, sepultado por la nieve, la vida misma parecía congelarse durante el invierno. Las ventanas amanecían cubiertas por un delicado y gélido bordado de escarcha. El único calor provenía de la leña que ardía en la estufa. En una de esas casitas modestas nació Ana. El invierno de sus 10 años, el aire dentro de la casa se volvió más pesado y frío que nunca. Su padre, un hombre delgado y trabajador, yacía en cama, consumido por la tos y una fiebre que no cedía. Lo siento, susurró su madre con los labios temblorosos, no tenemos ni para comprar medicinas. Ana tomó la mano huesuda de su padre, que asomaba por debajo de las mantas, e intentó sonreír. Papá. En primavera iremos al bosque juntos, ¿verdad? Me lo prometiste. Su padre apenas logró abrir los ojos, pero ya no tenía fuerzas para responder. En la madrugada, cuando el fuego de la estufa casi se había extinguido y el frío se colaba por cada rendija, la respiración de su padre se detuvo, tan silenciosamente como una vela que se apaga. Papá. Papá, ¿me oyes? Pero por más que lo llamó, por más que lloró, nada le fue devuelto. Su madre, sin embargo, no derramó una sola lágrima. Arregló las sábanas, cubrió el rostro de su padre con una tela y susurró, ya habrá tiempo para llorar. Ahora, tenemos que pensar en cómo sobrevivir. De regreso del funeral, el único sonido era el crujido de la nieve bajo sus pies. Su madre le dijo con voz queda, Ana, ya no puedes ser una niña. A partir de hoy, las dos cuidaremos de esta casa. Los años que siguieron fueron una sucesión de días crueles. Su madre consiguió trabajo en una granja, y Ana, a los 15 años, dejó la escuela para empezar a lavar platos en un pequeño restaurante del pueblo. El agua en invierno era como un millar de agujas de hielo. Las yemas de sus dedos se agrietaban hasta sangrar. ¿No te duele?, le preguntó una compañera. Ana sonrió. Duele, pero si me detengo, el frío duele más. Su sueldo, el equivalente a 500 soles peruanos al mes. Una noche, durante un apagón, mientras sorbían una sopa aguada a la luz de una vela, su madre murmuró, ¿por qué Dios se la tuvo que llevar? Ana, con las manos apretadas sobre su regazo, respondió en voz baja, yo la cuidaré a usted en su lugar. Cuidaré de mamá y de esta casa. No lloró. Sus palabras fueron como una pequeña llama titilante en la helada noche. Al terminar su jornada de lavaplatos, Ana se envolvió los dedos agrietados con un trozo de su bufanda y caminó a casa. Al abrir la puerta, encontró a su madre mirando fijamente las brasas de la estufa. El fuego era débil, y el aire en la habitación era tan frío que su propio aliento se condensaba. Hoy en la granja solo me dejaron trabajar mediodía, dijo su madre con las rodillas abrazadas. Dicen que ya no pueden contratar a más gente. La época en la que uno trabajaba lo que podía ya se acabó. Ana asintió en silencio y encendió el viejo televisor. Tras una cortina de estática, aparecieron colores y luces que nunca había visto. Estaban transmitiendo una telenovela peruana. Un niño abrazaba a su madre diciéndole «bienvenida a casa», y una voz suave respondía algo. No entendía las palabras, pero inexplicablemente,
Sintió una calidez en el pecho. Me gusta cómo suenan esas palabras, susurró sin pensar. No suenan frías, para nada. Su madre levantó la vista lentamente. Ana, ¿de qué te sirve aprender castellano? Ese idioma no compra pan, no compra combustible. Lo sé, pero... Ana apretó las manos sobre su regazo, buscando las palabras. Sé que nunca saldremos de este pueblo. No tenemos dinero para un pasaporte, ni siquiera para el pasaje del bus a la ciudad. Pero... me da miedo pasar toda mi vida aquí sin saber nada más. Su madre se quedó en silencio, como si hubiera perdido la capacidad de hablar. Se puede vivir sin ver el mundo de afuera, dijo finalmente, con la vista fija en la tela que cubría sus rodillas. Sí, se puede sobrevivir. Pero vivir sin saber nada es como solo respirar. Es doloroso. Tras una larga pausa, la madre suspiró. Ana, cada día te pareces más a tu padre. Eres terca, no te rindes. Nadie puede detenerte con palabras. Unos días después, un maestro jubilado de la escuela del pueblo apareció en su casa con una vieja laptop. La encontré en el almacén. La pantalla está rajada y no sé cuándo dejará de funcionar, pero úsala mientras puedas. Ana la recibió con ambas manos, haciendo reverencias de agradecimiento. Solo en las noches en que había electricidad, ponía la laptop sobre su escritorio y abría una página gratuita para aprender castellano. En su cuaderno, escribía con trazos torpes, persona, tú, yo. Con manos temblorosas, tecleó una frase corta en la pantalla, no quiero terminar aquí. Su madre la observaba desde un rincón, sin dejar de remendar una prenda. Soñar es gratis, murmuró, pero me da miedo verte sufrir después. Su voz era una mezcla de resignación y una pequeña plegaria inconfesable. En aquella noche donde solo se oía la nieve caer, una nueva palabra en castellano se sumó al cuaderno de Ana. El amanecer invernal aún no despuntaba cuando Ana salía de casa. Su aliento formaba una estela blanca y cada paso sobre el camino helado producía un crujido sutil. Al llegar a la puerta trasera del restaurante, solo la luz de la cocina estaba encendida. Una montaña de platos sucios le esperaba en silencio. Buenos días, Ana. Tus dedos están agrietados de nuevo, ¿verdad?, le dijo una colega mayor con preocupación. Ella sonrió. No importa. Tener agua caliente ya es una bendición. Al mediodía, después del ajetreo del almuerzo y antes de que empezara la preparación para la noche, las yemas de sus dedos estaban casi insensibles. Aún así, de regreso a casa, los pasos de Ana se sentían extrañamente ligeros. En casa le esperaba su cuaderno de castellano. Era el motor que la impulsaba durante el día. Sin embargo, esa noche, la casa estaba a oscuras. Se habían demorado en el pago y les habían cortado la luz. Su madre, envuelta en una manta, suspiró, otra vez sin luz. Y queda poca leña, no podemos comprar más. ¿Y aún así te vas a sentar en ese escritorio? Ana encendió una vela y dijo con calma, incluso en la oscuridad se puede estudiar. Además, tengo miedo de que si dejo de aprender castellano, no me quedará nada. Su madre se tragó las palabras que quería decir y continuó con voz temblorosa, aunque estudies, no podrás salir de este pueblo. Enfrenta la realidad. El pan es más importante que los sueños. Ana guardó silencio por un momento, bajando la mirada. Luego, fijó sus ojos en la llama de la vela y habló lentamente. Mamá, en el fondo, usted también quiere saberlo, ¿verdad? ¿Cómo es el mundo fuera del pueblo? Los paisajes que papá quería ver. Su madre levantó la vista, sorprendida. Quiso replicar, pero sus labios temblaron sin emitir sonido. No digas esas cosas. Ana sonrió suavemente y abrió su cuaderno. Sostuvo el lápiz a pesar de las grietas en sus dedos, y el papel comenzó a llenarse de torpes palabras en castellano. Trabajo todos los días, pero no terminaré aquí. Su madre, de espaldas a ella, miraba las brasas. Vete a dormir antes de que te resfríes, susurró. Puedes estudiar después. Su voz no contenía rabia ni resignación, sino la débil plegaria de una madre. Solo el sonido de la nieve cayendo golpeaba suavemente el techo. Sobre el escritorio de Ana, la luz de la vela y una voluntad inquebrantable ardían en silencio. En una noche en que el invierno aún no se había marchado del todo, Ana se sentó frente a la vieja laptop heredada. Había electricidad, pero no calefacción, cada respiración era una nube de vaho blanco. Aún así,
La luz de la pantalla iluminaba suavemente sus ojos. Aprender castellano sola tenía sus límites. No sabía si su pronunciación era correcta, si el significado de las palabras era el adecuado. No tenía a quién preguntar. Fue entonces cuando, por casualidad, descubrió una plataforma de intercambio de idiomas en línea. Un lugar donde personas de todo el mundo se enseñaban mutuamente sus lenguas. Se armó de valor y, con un inglés y un castellano titubeantes, escribió su perfil: vivo en Moldavia. Quiero aprender castellano. Quiero amigos. Los primeros días, nadie respondió. Pero no se rindió, seguía conectándose. Una noche, recibió un mensaje. Hola, soy Mateo, vivo en Lima, Perú. Señorita Ana, se nota su gran esfuerzo con el castellano. Al leer esas palabras, su corazón dio un vuelco. Sintió que, por primera vez, alguien reconocía su lucha. A partir de ese día, comenzaron a tener una videollamada semanal. Mateo era amable, nunca se burló de su español. Cuando cometía un error, le explicaba con paciencia la forma correcta. ¿Cómo estás? La boca un poquito más abierta, así. Exacto. Haces una pequeña pausa ahí. Lo dices genial. Ana, al otro lado de la pantalla, se sonrojaba y repetía las frases con esmero. Su madre, al verla, preguntó con desconfianza: ¿no te estará engañando un hombre desconocido? Ana negó con la cabeza. No te preocupes. No me ha pedido dinero ni nada. Solo me dice que siga adelante, que le eche ganas. A veces, Mateo incluso saludaba a su madre a través de la cámara. Buenas noches, señora. Sigue haciendo mucho frío por allá, espero que su familia esté bien. La madre, aunque confundida, le devolvía el saludo con una inclinación de cabeza. Esa noche, Ana escribió 3 nuevas palabras en su cuaderno: confiar, amigo, esperanza. En la fría cabaña, la voz de un país lejano y desconocido llegaba con una calidez tangible. Pasaron 2 años. La primavera traía caminos de barro. El verano hacía que los platos se le resbalaran de las manos sudorosas. El otoño le abría nuevas grietas en los dedos. Y el invierno la encontraba lavando platos en una cocina donde su aliento se volvía vapor. A pesar de todo, por las noches, Ana abría su vieja laptop y escuchaba grabaciones en castellano una y otra vez. A veces, el cansancio la vencía y se quedaba dormida sobre el escritorio. Por la mañana, encontraba una manta sobre sus hombros. Seguramente su madre la había puesto en silencio. Sin reproches, sin elogios. Solo una presencia silenciosa que la cuidaba desde la distancia. Sus conversaciones con Mateo se convirtieron en un ritual semanal. Ana, tu pronunciación de hoy suena casi natural, qué chévere, le dijo una noche. Al oír eso, Ana lloró y rió al mismo tiempo. Su madre, al ver su sonrisa, solo suspiró suavemente. Entonces, la oportunidad llegó de repente. Mateo le envió un mensaje más largo de lo habitual. La noticia era increíble. Una empresa peruana con una sucursal en Moldavia buscaba a alguien que hablara ruso y castellano. Una oferta de chamba así es muy rara, escribió. Pensé en ti al instante. ¿Por qué no intentas postular? Su corazón latía con fuerza, pero el miedo la invadió. Si fracasaba, se reirían de ella. Su castellano era imperfecto. ¿Quién era ella para aspirar a algo así? Con esa ansiedad, Ana pasó la noche en vela, sentada frente a su escritorio, inmóvil. A la mañana siguiente, se armó de valor y le dijo a su madre: quiero intentarlo. Tengo mucho miedo, pero si huyo ahora, sé que me arrepentiré toda la vida. Su madre guardó silencio por un momento, con la mirada perdida en el fuego. Luego, con voz ronca, dijo: si vas, podrías salir herida. Aún así, ¿quieres ir? Ana asintió. Sí. Tengo miedo, pero incluso con miedo, quiero intentarlo. Su madre desvió la mirada. Haz lo que quieras. Pero si vuelves llorando, ese día te abrazaré con todas mis fuerzas. El día de la entrevista, frente a la pantalla de la vieja laptop, con los entrevistadores peruanos al otro lado, la voz de Ana temblaba. ¿Por qué aprendió castellano?, le preguntaron. Porque sentí que había encontrado un lugar para vivir. Sentí que detrás de esas palabras había esperanza. El entrevistador sonrió con calma. Usted habla castellano con el corazón. Días después, llegó un sobre. Dentro,
Una carta de aceptación y una oferta de sueldo inicial de 6.000 soles. Ana la dejó en silencio frente a su madre. Ella acarició el papel con dedos temblorosos. Hija, dijo con los ojos húmedos, de verdad lo lograste. Esa noche, la leña en la estufa crepitó suavemente. Era el sonido de dos vidas que, en silencio, comenzaban a cambiar. El primer día de trabajo en la sucursal moldava de la empresa peruana, el sol aún no había salido del todo. Ana empujó la puerta con manos temblorosas. Al entrar en la oficina, los empleados, vestidos con traje, inclinaron la cabeza al unísono. Buenos días. La formalidad la sorprendió tanto que se quedó paralizada. Una empleada mayor a su lado sonrió. Aquí, saludar es parte del trabajo, ¿sabes? Al final de la mañana, escuchó otra frase desconocida, buen trabajo. La gente, que debía estar cansada, se lo decía sonriendo al pasar. Ana le preguntó a un colega peruano, ¿por qué sonríen si están cansados? Él lo pensó un momento. Es una señal de que nos esforzamos juntos, como un equipo. Esa frase tenía una calidez extraña. Días después, enfrentó su primera gran tarea. Sería la intérprete en una reunión conjunta entre Perú y Moldavia. Era la primera vez que estaba frente a tanta gente, y sentía la garganta completamente seca. A mitad de la reunión, el responsable peruano explicó algo rápidamente. Por un instante, Ana no encontró las palabras. Se hizo el silencio. El aire de la sala pareció enfriarse de golpe. Con mucho esfuerzo, logró traducir, pero su voz temblaba. Al terminar la reunión, su jefe, el señor Lino, la llamó aparte en voz baja. Señorita Ana. Ella se encogió de hombros, esperando un regaño. Pero el señor Lino la miró con amabilidad. Un intérprete no es alguien que no se equivoca. Es alguien que transmite con el corazón. No olvides eso. Y no temas equivocarte. Yo sé todo el castellano que has aprendido con todas tus fuerzas. Al escuchar esas palabras, sintió una oleada de calor en su interior. No pudo evitar bajar la cabeza, conmovida. Esa noche, en la penumbra de su habitación, le escribió un correo a Mateo. Mateo, hoy estuve a punto de fracasar en mi trabajo. Quise huir. Pero mi jefe no me regañó. Me dijo, habla con el corazón. Todavía tengo miedo, pero no quiero detenerme aquí. Por favor, sigue cuidándome un poco más, hasta el día en que pueda decir en castellano, con el pecho en alto, lo logré. Al enviar el correo, la luz del alba comenzaba a filtrarse por la ventana. Era una luz que anunciaba tímidamente el fin de un largo invierno y el comienzo de una esperanza aún frágil. Un año después de empezar como intérprete, una tarde en la oficina, el señor Lino la llamó. Señorita Ana, he hablado de usted con la sede central en Perú. Les he contado todo, su esfuerzo, su carácter. Y bueno, la gente de la central quiere conocerla. Me preguntaron si le gustaría ir a Lima para una capacitación. La noticia la dejó sin palabras. Sentía el pecho arder, pero las yemas de sus dedos estaban heladas y temblorosas. Es natural que dudes, continuó el señor Lino, pero ya te has esforzado lo suficiente como para sentirte orgullosa. Así que, por favor, ten confianza en ti misma. Esa noche, al llegar a casa, su madre estaba en la cocina, removiendo una sopa. Ana respiró hondo y dijo con voz temblorosa, «Mamá, me han pedido que vaya a Perú. Tengo miedo, pero quiero ir». Su madre detuvo la cuchara. Se hizo un silencio, solo roto por el crepitar de la leña. Luego, dijo con calma, «Ve. Claro que te extrañaré. Pero no te crié para encerrarte en este pueblo. Si es el camino que tú has elegido, entonces camina con la frente en alto». Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero forzó una sonrisa y respondió, «Gracias». La mañana de su partida, caminó junto a su madre por el sendero helado. Las manos de su madre ya no se sentían tan frías. Cuando el autobús se acercó, ella le dijo, «Si las cosas se ponen difíciles, vuelve. Pero si vuelves por cobardía, te arrepentirás». Y con eso, le dio un suave empujón. Ana respiró hondo. «Me voy». En el instante en que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, su mundo cambió. El suelo brillante, la gente moviéndose con un orden bullicioso, los empleados que inclinaban la cabeza amablemente diciendo bienvenida. Más que frialdad, sintió una especie de gentileza silenciosa. En la salida,
un rostro familiar la saludaba. Era Mateo. Se habían conocido a través de la plataforma de idiomas y él la había apoyado desde la distancia todo este tiempo. ¡Qué bueno que llegaste! ¡Qué bacán! Hoy yo seré tu guía. Tomaron un taxi desde el aeropuerto. El tráfico de Lima era un caos vibrante, lleno de sonidos, bocinas y vida, un contraste absoluto con el silencio helado de su pueblo. Mateo rió. Aquí en el Perú somos amables, pero no precisamente silenciosos. Esta es la cultura chévere, la amabilidad en medio del movimiento. Significa que siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte. Esa noche, desde su habitación temporal, le escribió un correo a su madre. Mamá, este es un país lejano, pero el corazón de la gente y de la ciudad no es frío. Aunque todavía no hablo con fluidez, aquí hay personas que me tratan como a un individuo. Tengo un poco de miedo, pero estoy bien. Ahora mismo, estoy de pie con mis propias fuerzas. Afuera, las luces de una ciudad desconocida parpadeaban en silencio. Para Ana, eran el amanecer de una nueva vida. Una semana después de llegar a Lima para su capacitación, al salir del trabajo, se encontró en medio de la multitud de una estación del Metropolitano. De pronto, sintió un vacío extraño. Mi bolso. No está. El bolso que llevaba cruzado sobre el hombro, con su billetera, su pasaporte, su carné de extranjería y hasta los importantes documentos de la capacitación, había desaparecido. La sangre se le heló en las venas. Sus pies se clavaron al suelo, incapaces de moverse. Mateo, al ver su rostro, corrió hacia ella. Tranquila, Ana, con calma. Vamos a la policía de turismo. ¿No estás sola, me oyes? Al entrar a la comisaría, un oficial la hizo sentar y le ofreció un vaso de agua. Mi bolso. El dinero, el pasaporte, todo ha desaparecido, logró decir con voz temblorosa. El policía asintió con una expresión seria y comprensiva. Entiendo, había muchas cosas importantes. No se preocupe, vamos a verificar todo paso a paso. Tenga confianza, lo encontraremos. Ella, que esperaba un regaño por su descuido, sintió que algo duro dentro de ella se rompía. Las lágrimas brotaron sin control. Lo siento, fue mi culpa. El policía sonrió con amabilidad. Señorita, cuando alguien está en aprietos, es normal que todos ayudemos. Aquí en el Perú nos cuidamos. Esa frase calentó su corazón. Mateo le pasó un pañuelo. Llora todo lo que necesites, pero ahora confía en ellos. A los 3 días, recibió una llamada de la comisaría. Habían encontrado el bolso. El efectivo, el pasaporte, el carné, todo estaba intacto. Un vendedor ambulante de emoliente lo había encontrado cerca de la estación. Al verla tan angustiada ese día, lo había recogido y entregado a la policía de turismo sin dejar su nombre, diciendo simplemente que lo había visto en la calle y se marchó. Cuando Ana salió de la comisaría con el bolso en sus manos, el cielo limeño estaba teñido de un suave color crepuscular. Susurró para sí misma, ¿por qué existe un país tan amable? Esa noche, en el correo a su madre, escribió, Mamá, el Perú es un país bullicioso, pero no es una bulla fría. Es una amabilidad que ayuda en silencio a quien lo necesita. Yo también quiero ser una persona así. Desde ese día, el Perú dejó de ser un país lejano. Se convirtió en el lugar al que quería volver. Cuando su capacitación en Perú estaba por terminar, Mateo le dijo en voz baja, Ana, si quieres seguir viviendo aquí, solo dímelo. Hay alguien que te está esperando. Su corazón se aceleró, pero al mismo tiempo, la culpa de dejar a su madre sola en su pueblo natal pesaba sobre ella. Al regresar a casa, el paisaje familiar de su aldea se extendió ante sus ojos. Pero algo en su interior había cambiado. Durante la cena, le preguntó a su madre, si te dijera que quiero vivir en Perú, ¿te pondrías triste? Su madre no pareció sorprendida. Dejó los cubiertos con calma. ¿Triste? Claro que me pondría triste, me sentiría sola. Pero, continuó, escogiendo sus palabras, si tú, en un país extranjero, te mantienes firme por tus propios medios y te conviertes en alguien en quien otros pueden confiar, para una madre, eso es un orgullo. Y el orgullo es más fuerte y profundo que la soledad. Poder estar orgullosa de mi hija. Eso me hace una mujer afortunada. Un calor profundo inundó su pecho. Con voz temblorosa, dijo, pero siento que solo yo estoy siendo feliz. Su madre negó con la cabeza y sonrió.
No es así. Verte abrirte camino con tu propia fuerza, con tu propio desafío, eso, para un padre, es la felicidad. Esa noche, frente a su escritorio, tecleó en silencio en la pantalla de su computadora, ya no dudaré más. Elegiré mi propio camino. Esa frase en la pantalla ya no parecía un temor, sino una firme resolución. Cuando decidió regresar a Perú, sintió que algo dentro de ella finalmente encontraba su lugar. A través de la recomendación de Mateo, postuló al puesto de intérprete en la sede central de Lima. La notificación oficial de su contratación llegó al comienzo de la primavera. Le entregó el sobre a su madre. Ella lo acarició en silencio por un momento y luego dijo, ve. No dudes más. Ve y vive tu propia vida. El día de su partida, una brisa un poco más cálida que de costumbre soplaba en el pueblo. Antes de subir al autobús, su madre sonrió. Come bien, ¿sí? Y cuando quieras llorar, llámame. Saber que estás bien me mantendrá viva. Ana, entre risas y lágrimas, respondió, me voy. Y agitó la mano. El paisaje del aeropuerto Jorge Chávez, al aterrizar por segunda vez, le pareció más familiar. Al salir de la zona de control, Mateo la saludaba con la mano. Bienvenida de vuelta. Esa frase calentó su corazón hasta lo más profundo. Su nueva vida estaba llena de pequeños descubrimientos, el contrato de alquiler de su departamento, el sillao y las verduras que compraba en el supermercado, la calma de la gente que hacía cola en el andén de la estación. En la empresa, cada mañana se saludaban con un buenos días y al irse decían buen trabajo. No era una competencia, sino una cultura de apoyo mutuo. Esa era la atmósfera natural allí. Por la noche, en su pequeño cuarto, mientras leía los correos de su madre, pensó, este país ya no es un sueño. Este es el lugar donde puedo llorar, reír, trabajar y sentir que alguien me necesita. Perú se está convirtiendo en mi segundo hogar. Lo susurró en la habitación silenciosa, y una calidez inexplicable la llenó por dentro. La empresa peruana donde trabajaba Ana tenía un departamento de apoyo al talento extranjero en su sede central. Mateo era parte de ese equipo, encargado de la capacitación y el soporte a los empleados de las sucursales internacionales. Desde que Ana fue contratada como intérprete en Moldavia, Mateo la había apoyado y animado a través de reuniones en línea y correos. Fue el primer amigo de Ana en Perú y la persona que mejor conocía su esfuerzo. Por eso, fue natural que la recogiera en el aeropuerto en su primer viaje y la apoyara durante su capacitación. En ese entonces no eran pareja, sino dos personas que confiaban plenamente la una en la otra. Su vida en Perú entró en su tercer año. Ya se había acostumbrado al trabajo. Un día de primavera, Mateo le entregó un pequeño anillo. Ana, de ahora en adelante, en este mismo país, ¿caminarías conmigo por la misma vida? La sorpresa y las lágrimas la dejaron sin palabras. Solo pudo asentir en silencio. Mateo hizo una profunda reverencia y solo dijo, gracias. Su madre, al recibir la noticia de la boda, se quedó sin habla al principio. Luego susurró, así que te vas a casar lejos. Pero si es la persona que tú elegiste, entonces confiaré en él. Y sonrió. Unos meses después, invitaron a su madre a Perú para una sencilla ceremonia de matrimonio. Al ver a Ana vestida con un traje de inspiración peruana, los ojos de su madre se humedecieron. «Has sido guiada a este hermoso lugar de ensueño», dijo. El aroma de la madera, el sonido de la música, la gente uniendo sus manos en silencio. La madre se sentó junto a los padres de Mateo, inclinando la cabeza repetidamente. «Gracias, por favor, cuiden bien de mi hija». Y así, dos familias separadas por una gran distancia se unieron en silencio. Han pasado 5 años desde que llegó a Perú, y 2 desde que se casó con Mateo. Tienen un hijo, Andrés. Ahora tiene 2 años y, aunque todavía balbucea, ya puede decir claramente, mamá, volvió. Él es su mayor tesoro. Por la mañana, mientras el vapor del desayuno llena la cocina, Ana le pone una pequeña mochila a Andrés y lo lleva en bicicleta a la guardería. El aire invernal de Lima es gris y húmedo, pero su corazón se siente increíblemente cálido. En la puerta de la guardería, le dice, cuídate mucho, y Andrés, con la nariz moqueando, agita la mano y dice, chao, mami. Sigue trabajando como intérprete, pero ahora con un horario reducido hasta la tarde. Cada día es una carrera contra el reloj para poder recoger a su hijo. Aún así, a veces le cuesta creer que aquel sueño de vivir en Perú se haya hecho realidad de esta manera.
Después del trabajo, recoge a Andrés de la guardería. Andrés leyó muchos cuentos ilustrados hoy, le dice la maestra. Andrés se aferra con sus pequeñas manos al abrigo de Ana. Solo ese calor es suficiente para derretir todo el cansancio. Por la noche, en la habitación donde duerme su hijo, revisa su celular. Recibe un mensaje de su madre desde Moldavia. ¿Cómo estás? ¿Estás sonriendo de verdad? No importa que estés lejos. Si tú sonríes, yo soy feliz. La pantalla se vuelve borrosa. No puede evitar cerrar los ojos. Su madre, que al principio se opuso a que aprendiera castellano, es ahora su mayor apoyo. Lo que cambió su vida no fue el idioma en sí, sino la calidez de las personas que creyeron en ella y la apoyaron. Gente, si alguno de ustedes que me está viendo ahora tiene miedo de empezar algo nuevo, quiero decirles esto: el día que decides empezar es el día más joven de tu vida. La voz de su hijo diciendo "te quiero mucho, mamá", ilumina cada día su pequeño hogar. Es la voz de su nueva patria, la voz del Perú que ella eligió. Una sola palabra puede cambiar una vida. Y si la historia de esta mujer, que creyó en ello con todo su ser, ha llegado aunque sea un poquito a sus corazones, me sentiré inmensamente feliz. Familia, si esta historia los ha conmovido o si quieren ver una continuación, les pido que, como una muestra de cálido apoyo, hagan clic en el botón de suscribirse y le den un me gusta. Será nuestro mayor incentivo. Leemos cada uno de sus comentarios con mucha atención. Si nos cuentan sus impresiones, como esto se parece a mi historia o me recordó a mi familia, será nuestra mayor alegría.